Ingenio. Un podcast dedicado a la innovación y tecnología, enfocadas a la mejora continua e ingeniería de procesos. Además de conversaciones con ingenieros, economistas, recursos humanos, almacenistas y muchos profesionales más. Ángel Castillo y Alexis Castillo nos llevan más allá de la manufactura. Ingenio. Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Ingenio, un espacio donde Ángel y yo hablamos de innovación, tecnología y todo esto desde un enfoque de mejora continua. Ángel, ¿cómo estás? Excelente, como siempre. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo están? Excelente, Ángel, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en este capítulo, como siempre, estamos buscando hacer ver que la mejora continua y ese Lean Mindset aplica en absolutamente todo en la vida. En esta ocasión nos acompaña Héctor Toriz, ingeniero biotecnólogo, con quien vamos a hablar de biotecnología, emprendimiento en México, proyectos. Pero a mí lo que particular me gusta es que es el proyecto en proceso, porque generalmente hablamos con alguien que ya acabó el camino, pero también es interesante conocer cómo es realmente el camino, cómo se inicia, qué puntos hay que tomar en cuenta durante el proceso para llegar al final. Ok. De acuerdo. Hola, Bueno, ¿qué tal, Héctor? pues Bienvenido. muchas gracias por el espacio, un gusto estar con ustedes y poder charlar sobre este tema. Excelente, que sí, me parece un tema bastante novedoso para pues lo que usualmente hablamos, Ángel. Eh, Exacto. y no solamente es biotecnologías, no también vamos a hablar un poco de emprendimiento. Es correcto. Dos temas que no hemos tocado, biotecnología o absolutamente nada de temas de, pues sí, tal cual de biología o de ramas diferentes a la manufactura o a O una temas industria de más meramente transformación. científicos. Exactamente. Bueno, pues yo creo que es momento de comenzar. Y me gustaría pues, empezar por el principio. Héctor, me imagino que para todos o para la gran mayoría va a ser un tema desconocido. De hecho, tú nos pasaste bibliografía y si nos pusimos a estudiar para entender y por lo menos tener un punto en común contigo en lo más básico. ¿Tú cómo podrías explicarle a cualquiera con palabras sencillas qué es la biotecnología? Ok, bueno, La realidad no es tan complejo. Se escucha complejo porque Sí. la palabra es muy larga. Pero la realidad es que es algo bastante cercano a la evolución de la humanidad, ¿no? Entonces, primero vamos a ponerlo como en palabras sencillas, como bien dijiste. En esencia es todo el conjunto de herramientas que tenemos basadas en ciencia para poder generar productos de beneficio para todos, pero aquí la materia prima que transformamos o el material que utilizamos para poder generar estos productos tiene un origen biológico. Esa es una forma en que podríamos entenderlo. Y siempre para poderlo terminar de entender hay que aterrizarlo a un ejemplo, a ejemplos concretos, ¿no? Eh, Ha estado con nosotros desde siempre la biotecnología, ¿no? Pensemos en los cavernícolas, ¿no? Bueno, no, Ok. cavernícolas no es el término correcto, más bien los inicios de la humanidad, donde Ujú. aún éramos nómadas. Antes de iniciar la agricultura, algunas de estos seres humanos se dieron cuenta de que podían trasladar semillas, empezar a sembrarlas o incluso generar algunas entrecruzas entre las plantas y generando nuevas variedades. Tal vez ellos no tenían el entendimiento que tenemos ahora de cómo crecían las plantas, los nutrientes que necesitaban. Ya no pensemos siquiera en si ellos tenían noción de que existía el ADN, los genes y todas estas cuestiones. Pero funcionaba, ¿no? Es una biotecnología rudimentaria y de hecho podríamos hasta cierto punto pensar que el origen de la humanidad como tal, ¿no? Que nace a partir del sedentarismo y que da Ujú. origen a todas las grandes civilizaciones, tiene una cierta relación con esta capacidad del ser humano de manipular material biológico, que en este caso eran plantas, ¿no? Entonces tenemos desde la agricultura, pasando por los alimentos fermentados, que son de las biotecnologías más antiguas, el pan, cerveza, vino, yogurt, kefir, los quesos, son, vamos, cosas que han estado con nosotros desde nuestros inicios como civilizaciones asociado a la biotecnología. Aquí eh,
la transformación viene siendo de algún material, pero vamos, pensemos tal vez en la cebada, las uvas o la leche, que se fermenta o se transforma gracias a la presencia de microorganismos, ¿no? Bacterias, levaduras. Entonces, este escenario lo tenemos cercano, es un ejemplo sencillo de lo que es biotecnología, ¿no? Al final utilizas microorganismos, virus, en algunos casos animales completos o también partes tanto de los animales como de los microorganismos que mencioné para generar productos, ¿no? Entonces hay una gama muy amplia, ¿no? Ahorita me enfoqué mucho a alimentos porque es lo Ujú. que tenemos más cercano, pero después de lo de la pandemia creo que todos o la mayoría de nosotros escuchó la palabra biotecnología porque todas las vacunas se generan con biotecnología. Cualquier vacuna, aún la más antigua, hasta las de ahora de ARN mensajero y todas las que se generaron para combatir el COVID o controlarlo, Ujú. funcionan o se generan con biotecnología, ¿no? Entonces el abanico de productos que se puede generar con la biotecnología pues es un rango bastante amplio. Perfecto, entonces está muy presente en la vida diaria, pero no lo conocemos. Sí, y no con este término, ¿no? Al final, parte de esta desconexión, como sucede con casi todas las cuestiones técnicas científicas, la desconexión viene del uso o el uso y abuso de Ujú. una jerga, ¿no? Técnica científica, como esto que estamos diciendo, bueno, es Exacto. biotecnología, ¿por qué no decirlo tal vez de otra forma o hablar de modificaciones genéticas? Simplemente decir modificaciones genéticas, ¿no? Ya ni siquiera usar los términos que se usan dentro del grupo de biotecnología. Simplemente escuchar modificación genética, inmediatamente la cabeza vuela a otro lado y vamos, son términos que tal vez no todo mundo va a seguir, ¿no? Entonces, Héctor, gracias por tu respuesta anterior. Creo que le va a quedar más clara a la audiencia qué es lo que se entiende por biotecnología, que no es un término tan complicado como pueden escuchar. Pero ya entrando un poco más al tema de emprendimiento, parece que la biotecnología como un negocio puede requerir de mucho capital aquí en México. ¿Hay inversión nacional o en general es inversión extranjera? Ok. Sí, ese es un tema complejo y un poco, lo voy a tratar de explicar de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Como les decía hace rato, esto de la biotecnología es de mucho tiempo atrás. Hay empresas muy grandes, muy poderosas, tanto farmacéuticas, en la industria alimenticia, enzimas, vamos, hay muchas empresas. Pero hay una nueva ola de emprendimientos de biotecnología para generar nuevos productos, ¿no? La realidad es que ah, hay una capacidad intrínseca en los sistemas biológicos, vamos, lo vemos en la diversidad de plantas y de animales que existen. Eso mismo lo podemos extrapolar o tratar de imaginarlo como la cantidad de productos que podemos generar a partir de sistemas biológicos, ¿no? Entonces, existe actualmente un gran movimiento a nivel mundial de emprendimientos basados en biotecnología para traer estos productos pues a los mercados, ¿no? A los consumidores. Entonces, poniendo eso sobre la mesa, ahora quisiera ir a que viéramos cómo se ha generado todos los sistemas de venture capital o de capital de riesgo, que es lo que en esencia lo que mantiene con vida y posibilita la existencia de este tipo de empresas, ¿no? Al final, la mayoría de las veces las startups pues, son empresas que inician a veces hasta con personas que las crean sin una experiencia laboral formal, ¿no? Pueden ser estudiantes que van egresando, estudiantes que incluso no han terminado o incluso personas que tal vez no son estudiantes de universidad, ¿no? Pero que tienen la creatividad, las ganas y el empuje para poder llevar al frente empresas nuevas, ¿no? Entonces, pues esto en Estados Unidos, pues existe desde los 60, 70, donde que todo esto da origen a Silicon Valley y todo esto que es tan famoso de hubs de innovación tecnológica y que dio origen al final a toda la gama de aparatos electrónicos que tenemos, ¿no? Todo asociado a la informática. Al final, este impulso que empezó en aquellos años, pues bueno, en aquellos años también era
todo lo de informática era algo muy nuevo, muy novedoso y de mucho riesgo, ¿no? Entonces poca gente invertía, había pocos lugares de manera global que estuvieran dispuestos a correr el riesgo de darle dinero a, no sé, a Apple y que creara sus computadoras y todo su sistema informático. Sin embargo, para 1990 las cosas cambian y cambian radicalmente gracias al Internet. Cuando llega el Internet ya no necesitabas estar en Apple, ¿no? Podías sentarte en tu computadora, aprender a programar y generar todas estas aplicaciones actualmente, ¿no? En el 90 no había, pero podías empezar a generar todo este software que en esencia, sabiendo programar, podías generar empresas. Entonces, en la década de los 90, hubo más personas que decidieron correr este riesgo. Invirtamos en software. Y podemos ver que ahora, ¿quiénes son las empresas más grandes, no? Google, Amazon, Mercado Libre, acá de este lado de Latinoamérica. Muchas empresas que se basan o que su núcleo de negocio está sentado en software y en programación. Esta historia que estoy contando es el equivalente o el paralelo de lo que está pasando actualmente en biotecnología. Actualmente en biotecnología es 1990. Hace años poca gente entendía de biotecnología o como inversor lo buscaba, ¿no? Porque pues era de lo que le llaman deep tech o ciencia dura le llaman, ¿no? Vamos, en este grupo de deep tech está biotecnología, cuestiones de química, ¿no? Nuevos materiales, cuestiones de física como de energías renovables. Entonces son cuestiones como un poco más técnicas, más científicas y que pueden dar origen a tecnologías que revolucionen pues, las industrias o la forma en que vivimos, ¿no? Entonces, actualmente, pues se está invirtiendo de una manera mayor en este sector, pues por todo lo que sabemos que hemos generado, ¿no? La realidad es que mucho de este motor viene del cambio climático. No es lo único, claro, ¿no? La realidad es que también somos muchísimos seres humanos y vamos a seguir siendo muchísimos. Y, vamos, eso no es consecuencia del cambio climático, pero también es un factor crítico para las economías y para nuestra misma existencia, ¿no? Entonces la realidad es que este tipo de problemas pues no se pueden resolver con una aplicación. Es imposible hacerlo. La única forma de resolverlo es con ciencia aplicada o ciencia que termine en un producto que realmente pueda resolver pues este tipo de problemáticas, ¿no? Y la realidad es que a pesar de que esto está sucediendo en Latinoamérica, pues vamos muy atrás, nuevamente, ¿no? Suena triste decir nuevamente, pero es una realidad que estamos teniendo, ¿no? O sea, países como siempre Estados Unidos, la región de Europa, algunos países de Asia, Oceanía, pues están al frente de esta biorevolución, incluso se le llama, ¿no? Porque están volteando a ver estos emprendimientos, están generando los puentes, los ecosistemas necesarios para poder sacar la ciencia del laboratorio y generar la tecnología que tal vez en 15 años sea la que todos necesitemos para poder seguir teniendo una vida similar a la que tenemos ahora. Y pues en Latinoamérica seguimos invirtiendo en otro tipo de cuestiones, ¿no? Cuestiones que ellos invertían hace 20 años o más. Entonces, es un poco, sí hay fondos de capital, pero vamos, no tengo el dato, no me gustaría inventar un porcentaje. Lo que puedo decir es que si comparáramos de todo el capital privado que se invierte, o incluso el capital gubernamental, ¿no? Que al final los fondos perdidos que existían que tienen algunos gobiernos y que existían en el nuestro para fomentar el desarrollo de ciencia, pues son pocos, ¿no? Comparado para la cantidad de inversión que se hace en otros lugares. Entonces, es una de las barreras que hay que remover, eh, pues porque al final es parte o fundamental o es una piedra angular, pues para también dejar de ser solo, digo, con sus medidas, ¿no? No nos vamos a convertir tan rápido en un país de estos que estamos diciendo, de los de primer mundo, como se le llama, pero sí podríamos modificar nuestra dependencia tecnológica de otros países, con respecto a otros países. Fíjate que con la respuesta tan completa que acabas de dar,
has respondido la siguiente pregunta, que era si tú creías que en México y en América Latina había suficientes inversiones de alto impacto en biotecnología y por qué era más importante invertir, o no más importante, pero por qué un inversor debería voltear a ver Deep Tech en lugar de industrias ya probadas como restaurantes, comercios. Entonces, no sé, digo, voy a tratar de ponerlo en mis palabras y tú me dices si comprendí bien la idea o no, pero el Deep Tech, en este caso la biotecnología, lo que nos va a ayudar es a mantener una calidad de vida y afrontar los riesgos como comunidad tendremos en el futuro. Y tal vez otros negocios más tradicionales, la inversión pues sí se tiene que hacer, pero son negocios que realmente no van a tener un impacto en la comunidad, solo va a ser un impacto a corto plazo en el que consume tal vez en un nuevo cine, en una nueva plaza, pero no hay nada más para el futuro. Más o menos esa es la idea. Sí, sí, lo aterrizas muy bien, Ángel. Tal cual es así. Voy a poner un ejemplo tal vez un poco más concreto de lo que había comentado. Tengamos de marco general el cambio climático, ¿no? Sabemos que las emisiones de dióxido de carbono no están disminuyendo y los movimientos o los esfuerzos que se están haciendo de manera global dejan mucho que desear y es evidente que no vamos a alcanzar los objetivos que están planteados ni para el 2030 ni mucho menos para el 2050, ¿no? Esto nos lleva a un escenario donde seguramente vamos a vivir ese cambio climático, ¿no? Existen ya modelos computarizados de la cantidad de costas a nivel global que van a desaparecer. En México incluso está sucediendo, ¿no? Es algo que no está obviamente en los medios de comunicación, pero hay zonas de Oaxaca que están desapareciendo los poblados cerca de la costa, ¿no? Tampoco es que esté sucediendo en Puerto Escondido, ni en Mazunte, ni nada de eso, ¿no? No, no sale por eso. Pero vamos, está sucediendo. Esto lo estoy poniendo simplemente en la costa, pero imagínense lo que va a suceder cuando el clima de la principal zona productora de alimentos de cualquier país cambie y los alimentos no puedan seguirse produciendo a la misma velocidad o ni siquiera los mismos productos con los que tenemos actualmente en nuestra canasta básica o nuestro sistema de alimentación básico puedan seguir existiendo, porque el clima va a cambiar 1 grado, 1.5 grados centígrados. No, no va a haber forma de hacerle frente, ¿no? A menos que traigamos la ciencia que puede modificar esas plantas, la ciencia que puede atrapar el dióxido de carbono y transformarlo en otros materiales o en otros productos y evitar que sigan estando en la atmósfera, ¿no? De hecho, se estima que para el 2030 América Latina tiene que producir 25% más del alimento que produce actualmente para poder mantener las mismas condiciones que tenemos ahorita, ¿no? O sea, vamos, lo vivimos en México, ¿no? 60 millones de mexicanos están en la pobreza. No sé si todos sean pobreza alimentaria, pero a lo que quiero llegar es, a pesar de que podemos comer más o menos, para mantener esos niveles de alimentación tenemos que producir 25% más de alimento. Y la cantidad de tierra disponible para hacerlo ya no es tanta. Solo podemos aumentar 10% más. Si no, incrementamos la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que van a sumar al cambio climático. Entonces estamos como en un callejón, ¿no? Siembro más, ocupo más tierra para generar más alimento. Ah, pero estoy impulsando más el cambio climático. O dejo que mi gente se muera de hambre, ¿no? Entonces ahí es donde entran estas soluciones basadas en ciencia, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, como bien lo dijiste, los otros emprendimientos se necesitan, van a seguir existiendo, pero gradualmente los emprendimientos basados en ciencia van a volverse lo atractivo que actualmente son los de fintech o de diferentes aplicaciones de software, ¿no? Porque es prácticamente de las pocas herramientas que tenemos para realmente hacer frente a estos problemas. Perfecto, Héctor, me gustó mucho tu respuesta. De hecho, Gracias. comparándolo con un área un poquito diferente, podemos comparar el impacto que puede implicar un, un proyecto biotecnólogo con, digamos, la creación de los carros o de los vehículos motorizados en aquellos años, donde Henry Ford fue innovador y creó el primer vehículo
para las personas, donde si tú le preguntabas en ese momento a cualquier persona si qué es lo que querían mejorar en tema de transporte, ellos te hubieran contestado que caballos más rápidos. Pero hubo una persona con una mentalidad un poco diferente, con conocimientos de hecho tecnológicos, que innovó y fue quien diseñó el primer vehículo para la humanidad. Entonces creo que la biotecnología, y me puedes eh, responder si pienso correctamente, puede generar un impacto similar en la comunidad. Sí, sí, Alexis, tal cual lo dices, ¿no? Les pongo otro ejemplo. Eso ya tiene algún tiempo, tendrá poco más de 10 años. Existió una empresa en China que generó un cambio dentro de la industria cosmética. Muchos de los cosméticos utilizan una molécula que se llama escualeno. Inicialmente el escualeno, tal cual suena a escualo, ¿no? A tiburón. El escualeno se extraía de los hígados de los tiburones. Era parte de los productos que se extraían del hígado de tiburón. Como seguramente lo han visto, hay hasta un documental en Netflix de eso, ¿no? No específicamente de tiburones, pero de cómo hemos destruido el medio ambiente marino, el ecosistema marino, incluyendo a los tiburones, y parte de eso iba a la industria cosmética. Con biotecnología, estas personas de China modificaron genéticamente una bacteria para que la bacteria tuviera la capacidad de producir esta molécula que originalmente se producía en el tiburón, ¿no? De manera natural. Al lograr hacerlo en escala industrial, me estoy saltando todo lo de atrás, ¿no? Porque obviamente estuvieron años en el laboratorio comprobando que funcionaba, escalando el proceso, cumpliendo y definiendo parámetros de calidad, y después llevarlo a escala industrial, ponerlo en venta y que hubiera clientes de la industria cosmética que lo quisieran probar y venderlo en forma. Pero vamos, lograron hacer todo esto y actualmente prácticamente no hay productos o muchos de los productos ya no utilizan este escualeno a partir de tiburón, ¿no? Eso, vamos, de todas maneras, tristemente lo siguen cazando por otros motivos, pero ya no está esta presión de la industria cosmética encima pues de los hígados del tiburón. Y lo mismo va a pasar en muchas otras industrias, ¿no? Esto es parte de lo que les decía hace un rato, la biorevolución. Hay muchos materiales que se pueden sustituir por opciones biológicas o generadas a partir de moléculas biológicas y sintetizadas por organismos vivos y ya no estar dependiendo del petróleo, ¿no? Incluso en México hay una empresa, creo que, espero no equivocarme, pero de las empresas biotecnológicas o de las startups biotecnológicas es la que ha recibido la inversión más grande hasta ahora, se llama Polibion, son originarios de Guanajuato y ellos producen cuero a partir de bacterias. En lugar de tener que generar, pues ya ven que está en León, Guanajuato, toda la industria del calzado y asociada a la piel, ellos pueden sustituir esta piel que generan de manera natural o extraen del ganado por un material que es prácticamente idéntico y se produce a partir de bacterias. Entonces, vamos, son escenarios así, ¿no? Tal vez han escuchado lo de la carne cultivada en laboratorio. Uno de las principales fuentes de gases de efecto invernadero son las vacas. Todo el sistema de producción vacuno, ¿no? Leches, quesos, todos los cortes de carne que comemos, las hamburguesas, bla, bla, bla. Todo eso genera muchísimo impacto sobre el cambio climático. Y una de las opciones es, ok, dejemos de comernos a los animales, ¿no? Entonces, pero oye, a mí me gusta la carne, ¿no? No puedo dejar de comerla. Sale, no te preocupes, te vamos a producir tu carne en el laboratorio. Y tal cual, o sea, hay sistemas donde ya no existe la vaca. Está cultivada y crece el músculo como pues, en un sistema controlado y llegará al punto donde comeremos músculos ya no de un animal que anduvo pastando, sino producido en un sistema industrial. Pues suena increíble, suena ciencia ficción, pero tomando en cuenta el ejemplo otra vez de Alexis, yo creo que cuando inició el auto era un sueño que ibas a poder viajar a tantos kilómetros por hora de un lugar a otro. Entonces, probablemente ahorita para los que no estamos inmiscuidos en esta industria, en este progreso, suena como a un sueño, pero va a ser una realidad que va a ser todos los días, no sé, dentro de 10 15 años. Suena bastante emocionante y hasta cierto punto considero que es una tristeza que no sean temas
más comentados en las redes sociales, en los medios de comunicación, porque son importantes. Sí, y la verdad, vamos, hay algo que, no sé, muchas veces escuchamos, ¿no? Los latinoamericanos o los mexicanos, tenemos que creérnosla, ¿no? O sea, en todos lados siempre dicen los mexicanos son creativos, y lo somos, ¿no? Hacemos muchas cosas con muy poco. Ese mismo espacio de carencia en el que crecemos nos hace ser muy creativos. Lo creemos, ¿no? Pero cuando a veces tienes que, no sé, medirte o enfrentarlo, ¿no? Y demostrarlo, a veces puedes echarte para atrás y sentir que no puedes, ¿no? Pero no fueran chistes, o no fuera a hacerte el gracioso con alguna cosa así, donde dices, bueno, también somos creativos y alegres, como que de eso no dudamos, ¿no? Pero la creatividad y la capacidad técnica, que la realidad la tenemos, y bastante competitiva, a veces la dudamos, ¿no? Y por ejemplo, bueno, siempre me gusta dar el ejemplo de una empresa chilena, ¿no? Voy nuevamente a esto del emprendimiento. Ya ven que siempre hablan de unicornios, ¿no? Y el unicornio fulano y no sé qué. ¿Cómo le hicieron ruido a Kavak, ¿no? Que porque se había hecho unicornio y no sé qué. Y digo, está bien, hicieron un muy buen esfuerzo y todo, pero pues es algo muy viejo, ¿no? O sea, vender coches usados. Voy aquí al mercadito que se pone los fines de semana y venden coches usados, ¿no? O sea, vamos, era un e-commerce. Hay una empresa en Chile, la primera empresa en Latinoamérica que se transformó en unicornio basada en ciencia. Esta empresa se llama Notco y es una tecnología hermosa, está increíble. Ellos conjuntaron biotecnología con inteligencia artificial. Entonces, su grupo inicial era alguien que podía descomponer los alimentos en digamos, descomponerlos químicamente. Hacía un análisis donde, digamos, la carne, empezaron con mayonesa, si no me falla la memoria. La mayonesa sabe a mayonesa porque tiene estas moléculas analizadas instrumentalmente, ¿no? Con estos equipos, estamos seguros de que todas las mayonesas saben a mayonesa porque tienen esta composición química. Ok. Adicionalmente, o por el otro lado, generaron un sistema de inteligencia artificial y de machine learning que incluso le dieron nombre, ¿no? Su sistema, de acuerdo a lo que ellos platican, se llama Giuseppe. Entonces, Giuseppe tiene la capacidad de adquirir, interpretar y analizar todos estos datos de cada uno de los alimentos o de cada uno de los sabores que ellos ya descompusieron químicamente. Entonces se alimenta de estos datos, Giuseppe los procesa y les arroja una propuesta de receta, ¿no? Porque digamos, por el otro lado, me falta una pieza, ellos descomponen químicamente plantas y los sabores de las plantas. Entonces tienen de un lado la composición química y de sabores de las plantas y la de los alimentos. Las compara, Giuseppe hace todo este trabajo, el sistema de inteligencia artificial, y les arroja una receta donde dice, pon tales cantidades de plantas con estas ciertas condiciones y en teoría esta mezcla va a saber a mayonesa. Y lo increíble es que lo lograron. O sea, actualmente tienen un producto que es mayonesa, que no tiene huevo, leche, que no tiene ni una traza de leche de vaca y sabe a leche. Y puedes cocinar como si fuera la leche, no sé, que le pones a los hot cakes o a algún alimento. Tienen una hamburguesa que sabe a carne. O sea, vamos, tiene una diferencia ligera, pero incluso la textura se siente como si estuvieras sintiendo la grasa de la carne en la boca. Y todo no tiene ni una traza de carne, son plantas que ellos hicieron con toda esta tecnología que les digo. También se volvieron unicornios. ¿Y cuándo lo dijeron? Nunca sonó, pero eso, acaba te lo encontrabas en todos lados. Entonces, ellos son un ejemplo de cómo Latinoamérica, y vamos, Chile es uno de los países que lidera la innovación en Latinoamérica, ¿no? De hecho, está Brasil, Chile y luego México. Pero vamos, es un país pequeño, tal vez con, no sé, creo que son 10 millones de chilenos, tal vez me equivoco. Y aún así lo hicieron, ¿no? Y vamos, ahí está la evidencia de que Latinoamérica puede hacerlo. Y en este momento no hay otra compañía que le haga competencia. Están haciendo alianzas con Kraft, Danone, no, Danone,
A raíz de esto empezó a buscar cómo competir con ellos. Están creciendo y cambiando industrias con su tecnología, ¿no? Entonces, se puede. Oye, Héctor, pues todo esto suena como fantasía, pero es ciencia. Esto me recuerda mucho al concepto de alquimia. Eh, em, los ejemplos que diste de cómo puedes hacer algo, cómo pueden crear carne en el laboratorio, cómo pueden crear mayonesa sin huevos, sin lácteos. Y lo que comentas cómo descomponen la composición química. Entonces, por lo que entiendo, de alguna forma crean estas, no sé, funciones, distribuciones, que a fin de cuentas todo se reduce en números, donde puedes simular esa composición química de la mayonesa, de la carne, con ingredientes muy diferentes que los que usualmente o que realmente contiene, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, sí. Nosotros, o sea, esta parte científica de instrumental para análisis ha avanzado tanto que podemos hacer tal cual como lo dijiste. O sea, podemos descomponer los alimentos y transformarlos en números. Como dices, es fantasía, ¿no? Suena, espérate, pues esto es una salchicha, como que son esta serie de números, ¿no? Pero la realidad es que nuestros sistemas analíticos, toda la tecnología que hemos desarrollado para hacer análisis químico es ya tan avanzada que realmente podemos transformar un compuesto en sus partes más pequeñas, ¿no? Y prácticamente verlo microscópicamente, pero vamos, no solo con el microscopio, sino saber cada uno de los bloques que lo forman. Pues sí, me uno, suena increíble y no sé, yo creo que para alguien que está estudiando o quiere empezar a estudiar ingeniería en biotecnología, podría ser un poco abrumador ver ese amplio abanico de posibilidades, no sé, vacunas, alimentación, luchar contra el cambio climático, desarrollar nuevos productos para evitar hacer uso de animales, etc, etc, etc. Entonces, para esa gente que quiere empezar a estudiar o que está estudiando y que podría llegar a sentir así aplastada por tantas opciones, porque algunos dicen que el exceso de opciones es uno de los peores infiernos. ¿Tú, tú qué le podrías recomendar a estas personas que están en ese camino, que ya están en la escuela o están por entrar a la universidad? Es como, esas opciones existen, pero creo que lo primero que deberían de, al menos en el Politécnico, este, mucha de la formación es muy técnica científica, ¿no? Y nos enfocan así, eres un científico, ¿no? Vamos, terminas como ingeniero en biotecnología, pero es una amalgama ahí extraña entre ciencia e ingeniería y cosas por el estilo. Entonces, uno de de las primeras recomendaciones sería, hay que aterrizar esta parte, ¿no? Parte de, o más bien, uno de los factores que es importante cambiar es la desarticulación entre los sistemas académicos y los sistemas industriales, ¿no? Una diferencia clara y crítica entre los países latinoamericanos y los países que decíamos europeos o Estados Unidos y Canadá es esta inexistencia de un sistema de innovación o de lo que se le llama economía basada en el conocimiento, ¿no? Eh, las universidades es cierto, ¿no? Porque muchas de ellas o muchas personas argumentan la función de la universidad no es generar innovación, la innovación le corresponde a las empresas. Pero eso no es del todo cierto, ¿no? O sea, la universidad sí tiene que formar nuevos ingenieros, nuevos científicos, cualquiera de las profesiones que existen, pero la universidad tiene un cúmulo de conocimiento, ¿no? Tanto de las personas que forman a los estudiantes y su creatividad, y encima tienen instalaciones, ¿no? Entonces es un poco como desperdiciar que solo tengas eso para enseñarle al próximo ingeniero cómo prender el aparato, no sé, un cromatógrafo, que es el sistema que se utiliza para hacer lo que decíamos que hace Notco, ¿no? Pues sí, lo enseñas a aprenderlo, pero enseñas a aprender el equipo que compré hace 30 años y que tal vez en el mercado laboral ya no se usa, ya ni existe el modelo, ¿no? Entonces, mm, es como renegar del impacto que puedes llegar a tener. Entonces, si pudiéramos articular nuevamente esto, ahí hay una mina de innovación,
pero también rearticularlo implica conectar estos sistemas académicos con la realidad. No es una norma, no es una realidad que todos están desconectados, pero sí muchos. Con esto me refiero a veces hay centros de investigación, universidades con científicos de muy buen nivel, de mucho impacto, y que en algunos casos están investigando cosas que no llegan a nada. Se obtienen patentes que sí, está la patente, hay una creatividad, una innovación detrás de ella, pero no son comercializables o no le importa a alguna compañía porque ya tiene una solución que es muchísimo más barata, ¿no? No le implica cambiar sus sistemas de producción, sus sistemas de calidad. Pues para qué quiero esa patente, ¿no? Y esa tecnología que parece prometedora, si yo lo puedo hacer ahorita y no necesito una inversión grande. Entonces, si es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Y que las personas que están estudiando actualmente pueden impulsar y buscar hacerlo, porque ellos están todavía dentro del sistema, para poder generar de hecho, las startups de biotecnología nacen de ahí, ¿no? No es la mayoría de ellas, pero me atrevo a que más del 90% nacen en las universidades, ¿no? O en los posgrados universitarios. Porque una de las principales limitantes, de hecho, hay una foto que me gusta mucho que utiliza un fondo de inversión de Estados Unidos, el más grande en biotecnología, donde siempre te compara, ¿no? La imagen de la izquierda es un departamento de investigación y desarrollo, llamémosle, de una empresa de informática. Y ves a 10 personas sentadas en un escritorio grande, todas con laptops, una pantalla muy grande por allá, donde está el código escrito y bla, 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 ¿no? ¿Cuánto dinero habrá ahí? La nómina de ellos, la oficina rentada o propia y las computadoras, que actualmente ya son muy baratas, ¿no? Y del lado derecho está qué necesita la empresa de biotecnología. Y está un laboratorio con personas con formaciones técnicas científicas, equipos que valen cada uno de ellos 20 laptops o más. Eh, o sea, es una inversión grandísima en instalaciones que en ocasiones en algunos lugares no existen. Esa es una de las limitantes que hay que poder borrar, ¿no? Porque yo puedo pensar, como ingeniero en biotecnología recién egresado, voy a generar un producto X y hago mi estudio y todo mi anteproyecto solamente en papel. Está muy bien, ¿no? Es funcional, pero hay que probarlo. Y para probarlo, a diferencia de los sistemas basados en informática, necesitas un laboratorio, al menos. Y ahí empiezan los primeros obstáculos, ¿no? Entonces, hay que poder reconectar esto. Como estudiante en biotecnología o cualquier otra de las ciencias que existen, no solo eres un estudiante de voy a hacer X cosa, ¿no? Eh, Tienes esa capacidad de generar una innovación que en algún momento podría llegar a convertirse en un producto, ¿no? Entonces, creo que esa es otra cosa que me gustaría poner en contexto para las personas que están estudiando y sobre todo hay mucho por hacer. O sea, en nuestros países latinoamericanos, el impulso que se le puede dar a estas ciencias que de manera tradicional hemos tenido atrás, ¿no? Es mucho lo que hay, ¿no? Incluso hasta la divulgación científica adecuada, ¿no? Para lo que decíamos hace rato, biotecnología no suena a cosa de otro mundo, porque hasta el lenguaje que se utiliza entre la gente que se dedica a eso no es entendible para el resto de las personas. Incluso ahí hay posibilidad de cambiar las cosas, ¿no? Entonces, que se visualice que hay mucho por hacer y las oportunidades van a ser cada vez más, ¿no? Por lo que les decía, cada vez va a haber más gente persiguiendo este tipo de proyectos para impulsarlos. Héctor, ahorita te comentabas el tema de las patentes, que muchas veces ya existe algo similar, o mejor dicho, algo mejor para desempeñar el mismo objetivo. ¿Crees que es un problema que muchas veces los biotecnólogos innovan, porque a fin de cuentas una patente nueva es una innovación, que es algo diferente? ¿Crees que innovan solamente por innovar y no realmente por hacer las cosas mejor? ¿Crees que es una responsabilidad del biotecnólogo que una innovación sea de alto impacto? Sí, creo que mucho de este ejemplo que pusiste y que tal cual es lo que sucede, se debe a esta desconexión que decíamos, Alexis. Muchas de estas hay un sistema científico, ¿no? Que está dentro de la academia y que vive en nuestro caso, de como México,
de poder tener sus publicaciones, ¿no? Porque la realidad es que los salarios de las universidades públicas pues no son muy altos, ¿no? Entonces, los científicos viven gracias a pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Y esto los obliga a estar publicando, 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 publicando. Y no necesariamente importa si la publicación tiene un impacto considerable, ¿no? No es una regla, tampoco digo que todo el mundo lo haga. Me ha tocado hablar con algunas personas que precisamente dando como estas consultorías o este acompañamiento para poder encontrar qué podemos sacar del laboratorio, donde ya tienen productos no completamente desarrollados, pero ya tienen un camino que podría salir como una innovación. Pero la naturaleza del científico es ok. No sé, voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Yo ya sé que la pluma puede escribir, funciona y sé que tiene en la puntita un dispositivo. Pero quiero saber cuántas vueltas da cuando escribo 20 palabras en un segundo. Oh, espérate, pero ya podemos comercializarlo, ¿no? No, no, no. Porque qué tal y el dispositivo no puede dar las más vueltas para escribir 40 palabras por segundo. Está bien, ¿no? O sea, el científico siempre quiere ir a fondo, pero el fondo realmente es subjetivo, ¿no? Entonces, esto genera lo que dijiste. En ocasiones, la innovación ya la pasó. Y en lugar de tal vez patentar o tal vez de buscar sacar ese desarrollo que tiene, sigue yendo más abajo y más abajo y más abajo. Y de pronto alguien más ya lo hizo, ¿no? Porque vamos, con tantos millones de personas que somos en el mundo, no es que necesariamente tengamos una idea única y que a nadie más se le ocurra, ¿no? Entonces, es una responsabilidad tratar de desarrollar ciencia para resolver los problemas tangibles, no para tratar de resolver los cuestionamientos personales o continuar la línea de investigación en la que estoy participando desde hace 15 años, ¿no? O sea, hay líneas de investigación que sí tienen que ser así, pero si estamos con la idea de innovar y de generar un impacto a partir de las tecnologías desarrolladas con ciencia, no podemos seguir haciendo eso, ¿no? Tiene que haber un cambio en la mentalidad. Tiene sentido y gracias por la respuesta, muy completa. Gracias, Alexis. Ahí voy a meter y salir un poquito del script que ya traíamos. Tengo el gusto de tener varios amigos en la parte de investigación. Los comentarios son muy coincidentes en tema de estar publicando continuamente y tener esa presión de estar publicando y metiendo a gente tal vez como coautor, etcétera. Bueno, son temas ya un poco turbios. Pero que me decían algunos que estudiaban en ese caso nanotecnología, por lo menos para algunos de ellos el objetivo de hacer investigación no era per se hacer algo que fuera útil o aplicable, que eso se lo dejaban a otros tipos de investigadores o a los ingenieros. ¿Tú qué opinas de este punto de vista? Sí, eso con el tiempo ha ido madurando, creo, mi percepción, porque sí, en un inicio yo lo veía, vamos, solo era ese camino, ¿no? O sea, yo asumía, estás haciendo ciencia, innova, ¿no? Estás haciendo ciencia, cambia algo. De hecho, ese es uno de los motivos por el que tal vez no continué estudiando hasta el doctorado y solo me quedé en la maestría, porque yo decía, bueno, muchos de los doctores que están aquí a mi alrededor, pues siguen publicando lo mismo desde hace no sé cuántos años, ¿no? Y no pasa nada, están sobre lo mismo. Entonces, después con el tiempo me di cuenta, hay quien es muy buen científico en esta línea que les digo, ¿no? A veces sí tienes que ir a fondo porque tal vez la respuesta no está aquí, ¿no? Y hay quien tiene la habilidad de hacer las preguntas correctas que al resto de nosotros no se nos ocurre, ¿no? Ah, ya sé que funciona. No, hay cosas que solo ciertas personas pueden ver, los científicos puros, llamémosle, ¿no? Los más eh, enfocados en ese camino. Y está bien que lo hagan y que se dediquen a eso, ¿no? No sé qué cantidad de personas tendrá que hacerlo, pero sí necesitamos científicos que se dediquen a buscarle lo más pequeño de cada uno de los problemas. Esa parte está bien, pero también es un hecho que debe de existir quien diga, ok, hay que sacar productos basados en ciencia y tendrá que ser otra cantidad de este núcleo científico que pueda existir en nuestro país o en el mundo que se dedique a hacerlo, ¿no?
Porque sí, hay gente que tal cual visualiza la ciencia como que su principal fin es generar conocimiento, ¿no? Y generar conocimiento, pues al final se transforma en que cualquier persona con cierto bagaje o cierto background lo puede leer y tal vez existe quien lo lee y no pasa, vamos, es información que simplemente entró y salió de su cabeza y habrá quien lo pueda transformar en otras cosas y habrá quien ni siquiera lo lea, ¿no? Entonces el conocimiento es como una mina de oro que nadie ha descubierto. Entonces está bien, eso también lo necesitamos, pero creo que sí debería de haber más personas que no solo esté buscando generar el conocimiento, sino transformar a partir de él. Súper. Muy de acuerdo con lo que comentas. Que apliquen la ciencia, no nada más se quede en ciencia básica, ¿verdad? Exacto. Sí, 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 porque al final vamos, el mismo origen, ¿no? Varias veces he dicho conocido, el Sistema Nacional de Investigadores, el origen de esto, de estos sistemas, fue cuando empezamos a tener bastantes científicos en México por ahí de los ochentas. Muchos se iban, ¿no? Porque obviamente no tenían lugares todos en las universidades, no había mucha industria, ya no hablemos de que si había industria que hiciera investigación o no. Eh, entonces se iban y era dinero que el gobierno mexicano y que todos los mexicanos estamos invirtiendo, ¿no? Y pues se iban a otros lugares y en otros lugares sacaban cosas increíbles, ¿no? Entonces, bueno, mejor pongamos la beca, hagamos el sistema nacional de investigadores, que se queden en México, evitemos la fuga de cerebros. Y por un tiempo funcionó un poco, ¿no? Pero la realidad es que caemos nuevamente al tema demográfico que hablábamos hace un rato. Somos un montón, ¿no? Y a pesar de que mucha gente no estudia carreras científicas, sí son lo suficientes como para saturar las academias, ¿no? O sea, tampoco es que haya muchos lugares para que de 20 doctores los 20 tengan un lugar, un laboratorio propio, puedan seguir sus líneas de investigación y encima vayan a dar clases, o sea, no hay espacio, ¿no? Entonces hay que también empujar esas personas que se quedan flotando un poco después de sus posgrados, eh, pues tristemente en ocasiones se transforman en, pues sí, en cerebros que decíamos que están en México, pero que no pueden aportar porque no hay espacios, no es porque no puedan hacerlo, sino que no hay espacios dentro de la academia, en la industria no corre riesgos para investigar o desarrollar productos nuevos, entonces se quedan flotando, ¿no? Son personas que también en ocasiones ya tienen cierta edad y pues no tienen una experiencia laboral dentro de la industria, entonces para la industria son personas que pues no, oye, tienes 40 años y no tienes experiencia, no conoces sistemas de calidad, pues no, no te puedo contratar, ¿no? No eres contratable para mí. Entonces, vamos, es nuevamente, a lo mejor ahora no se van, pero pues es un cerebro subutilizado, ¿no? Se oye feo tal vez, creo que no son las palabras correctas, pero vamos, a lo que me refiero es que hay personal con una capacitación elevada y que tristemente por el sistema y por nuestra economía que no ha podido migrar a esta economía que les digo del conocimiento, pues no aprovecha las mismas inversiones que ellos hicieron, ¿no? Y que es parte de lo que se puede modificar con la creación de startups, ¿no? O sea, al final son nuevas empresas que pueden generar nuevas tecnologías, porque en ocasiones las industrias grandes, pues vamos, ya tienen X años, X tiempo funcionando y tal vez no ven la necesidad de cambiar, ¿no? O incluso cuando son subsidiarias de empresas más grandes, pues bueno, la innovación sea en el país de origen de la transnacional y aquí lo único que les interesa es maquilar por el costo de mano de obra que a lo mejor es más barato o algún insumo que está cercano aquí o es propio de México y le sale más barato. Está bien, hay gente ahí con la capacidad, hay muchos mexicanos, pero no me interesa, ¿no? Yo tengo mis científicos de mi país propio, hago los desarrollos allá y si veo rentable traer esa línea de producción aquí, la traeré y no corro riesgos de estar innovando y desarrollando ciencia en México, ¿no? Con una aplicación industrial. Entonces sí es parte de también porque es importante desarrollar empresas de base científica y tecnológica porque vamos, tenemos recursos ahí detenidos porque no hay espacios donde las personas con estas formaciones puedan pues liberar su potencial, ¿no? No los hay. Entonces hay que crearlos porque obviamente caemos, ¿no? Estamos hablando de la desarticulación, de esta carencia de entendimiento entre
ciencia y políticas, por ejemplo, ¿no? Políticas públicas, pues obviamente no va a venir el diputado o el presidente con una formación en ciencias sociales a pensar en el impacto de la biotecnología o de cualquier otra ciencia, o sentarse a hablar de que no, el cambio climático, a ellos o ni les importa o ni saben. Entonces, ¿quién más lo va a cambiar? La gente que está ahí son los que tienen que empujar y crear estas oportunidades que ellos mismos necesitan, ¿no? Perfecto, y creo que este último comentario nos lleva a la siguiente pregunta. Entendemos que tienes un proyecto de incubadoras, este tipo de industrias, entonces no sé si nos podrías platicar un poco más sobre esto. Sí, tenemos un proyecto que estamos impulsando precisamente persiguiendo estos, como ya he dado varias como objetivos por ahí del proyecto. Se llama X Biotech. Nuestra intención precisamente es poder incubar proyectos de biotecnología para que puedan ser invertibles, ¿no? Para capital de riesgo. Eh, Hay ciencia, existe en México, en diferentes lugares, universidades y centros de investigación, pero en algunos casos les falta cierto nivel de madurez. No es que la ciencia esté mal, sino que en algunos casos faltan conectar algunos puntos o establecer algunos puntos o objetivos nuevos que alcanzar para que la tecnología pueda ser atractiva para salir a un mercado o para poderse desarrollar ya no dentro de un sistema de investigación de ciencia básica, sino poderse transformar en una ciencia aplicada, ¿no? Y pues como les decía hace rato, estamos convencidos, estoy convencido de que esto es un buen momento, ¿no? En el mundo, como les decía al inicio, muchos inversionistas, muchos sistemas de inversión de capital privado están volteando a este tipo de tecnologías. El mundo en el que estamos viviendo con todas las problemáticas que ya comentamos un poco, necesita estas tecnologías. Entonces, hay dos opciones, ¿no? Nos subimos al tren como podamos o nos quedamos viendo. Y en unos años, pues estaremos teniendo la operación de estas empresas de biotecnología tal vez, que ahora traen sus líneas de producción aquí y el desarrollo lo hacen en otros lados, ¿no? La verdad, hay capacidad en México, hay ciencia en algunos casos ya con cierto avance y que necesitan un poquito ese empujón. Y mucho también de lo que buscamos es poder ayudar a construir este ecosistema, ¿no? Como les platicaba, en México aún hay pocos inversionistas que busquen algo relacionado a esto de Deep Tech o de biotecnología. En Latinoamérica puede haber que haya un poco más, puede que haya un poco más, pero en México todavía es un poco, está iniciando, ¿no? Y queremos poder ayudar a que esto se acelere, crezca y que pues suceda, ¿no? Que podamos estar ahí y que la biotecnología pues pueda llegar en algún momento a ser un negocio igual de atractivo que lo son ahorita alguna de las otras startups que existen basadas en informática, ¿no? Perfecto, pues entonces es en un excelente momento, un momento histórico para subirse al tren y hacer negocio al mismo tiempo que tienes un impacto en el futuro y desde el punto de vista industrial, creo que mucho profesionista, en su momento yo fui uno de esos profesionistas en donde decías, tengo un trabajo, pago las facturas, pero lo que hago sé que no está bien para el mundo o no me llena o sé que es un impacto negativo. Y platicando con varias personas entiendo que muchas hemos estado en esa situación, entonces yo creo que también, sin importar si no eres biotecnólogo, si puedes empezar a participar en este tipo de industrias que sí tienen un valor agregado comunal, o no sé cómo llamarlo, o sea, que se impacta a la sociedad, creo que es un buen momento para que puedas valerte por ti mismo a nivel económico al mismo tiempo que sabes que estás haciendo algo bueno por el mundo. Sí, sí, totalmente. La verdad es que, como bien dices, ¿no? Hemos hablado o enfocado mucho la plática a las personas con una formación técnica científica, pero la realidad es que no es lo único que se necesita para una empresa, ¿no? O sea, ya una startup ya no es el laboratorio de la universidad manejado por el científico fulano de tal. Una startup ya es, sí, tenemos un núcleo basado en ciencia y tecnología,
pero vamos, necesito hasta el contador, ¿no? Necesito al abogado que me ayude con los temas legales, todos los contratos, necesito al psicólogo para lo de recursos humanos. O sea, como cualquier empresa, ¿no? Que es interdisciplinaria. Entonces, y es parte de lo interesante de estas startups, ¿no? Porque al final, tal vez en sus inicios, todo lo que generó la revolución industrial podría ser equiparable a lo que estamos platicando, ¿no? En el sentido, por ejemplo, tomando lo de Henry Ford, el poder poner las líneas continuas de producción y los sistemas de ensamblaje fue revolucionario, ¿no? Y ahora sí que no hay forma de demeritarlo ni de negar que cambió todo. Entonces, ¿y cómo se fueron armando estas piezas, no? Ahorita digo, muy quitado de la pena, necesito al contador, al abogado, a recursos humanos, pero cuando Ford y todas estas personas lo crearon, pues era así como, bueno, ¿y ahora quién ponemos, no? Entonces, eh, es exactamente lo mismo, ¿no? E incluso a lo mejor ahora, pues con los brincos que ha dado la ciencia, pues puede ser que sea un poco, como decíamos, a lo mejor apabullante o es mucha información, pero la realidad es que se va a cimentar un sistema de producción pues con un enfoque diferente que ya considera la huella que deja sobre todos los recursos de la tierra y con los que, pues de los que todos dependemos, ¿no? Y incluso vamos, hay tecnología, mucha de esta tecnología, al igual que como la automotriz o muchas de manufactura, cambiaron nuestra forma de vida, la tecnología que se va a generar aquí va a cambiar también nuestra vida, ¿no? Incluso, vamos, lo que hablábamos ahorita de producción, de más producción de alimentos. Esa tecnología, si funciona aquí, ¿no podríamos utilizarla para ir a colonizar Marte, como ahora dicen que vamos a ir a colonizar en no sé cuánto? Pues al final es un planeta relativamente estéril, viéndolo desde el punto de vista de los sistemas bueno, de los ciclos de carbono, de azufre, de nitrógeno, en nuestro sistema terrestre. Pero allá también se puede echar a andar, ¿no? O sea, pero hay que llevar microorganismos o hay que modificar microorganismos genéticamente y hay que hacer eh, ingeniería y desarrollar nuevas tecnologías. Y vamos, todo esto pues puede ir relacionado, ¿no? Y no solo la biotecnología, más ciencias. Entonces, la realidad es que como dices, ¿no? Esto no es solo de científicos, la tecnología sí se generará basada en ciencia, pero solo los equipos bien armados, funcionales y ahora sí que como motores bien aceitados, solo los buenos equipos son los que llevan al frente las cosas, ¿no? Para éxito y no, vamos, una empresa es eso, es un equipo. Perfecto. Y algo que comentaba Ángel al principio es que lo interesante de esta llamada es que tu proyecto está en proceso. No tenemos todavía un producto Exacto. final. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poco más sobre esas dificultades que has tenido mediante ese proceso de echar a andar tu incubadora. Sí, sí ha sido, fíjate qué coincidencia, uno de los principales problemas es precisamente el equipo, ¿no? O sea, ah, armar un equipo cuando tienes un proyecto nuevo que va iniciando, pues es complicado, ¿no? Porque de una u otra manera tú lo ideas, lo planeas o lo imaginas de cierta manera y tienes que transmitir esa concepción que tú tuviste a otra persona que no necesariamente va a pensar lo mismo que tú, ¿no? Y pues como todo, ¿no? En el sentido de que el pensamiento que cada uno de nosotros tenemos viene muchas veces del contexto en el que nos desarrollamos, ¿no? Entonces, a veces eso dificulta las cosas un poco más. ¿En qué sentido? Yo puedo platicarle un proyecto de este tipo, tal vez a una persona que va saliendo de la universidad o que está a punto de salir, que lo hemos hecho un poco en varias ocasiones en pláticas que damos en universidades, pero no necesariamente, a pesar de que sea un ingeniero en biotecnología, va a ver lo mismo o a entender lo mismo, lo que yo quería transmitir del todo, ¿no? Porque de una u otra manera, a lo mejor yo lo hablo desde una persona que ya estuvo 12 años en la industria y que dice, ah, bueno, los puntos se conectan así, pero la otra persona apenas está empezando a conectarlos, ¿no? Entonces, en ocasiones, o la mayoría de las ocasiones,
estas dificultades o estos diferentes experiencias complican poder llegar a armar un equipo. No es imposible, pero vamos, creo que lo que podríamos transmitir con esto es que cuando estás iniciando un proyecto y necesitas armar un equipo, ahora sí que no es un proyecto personal, uno de los puntos claves es que sepas comunicar tu idea de manera clara, al grado que no importa el contexto de la demás del resto de las personas o de tus interlocutores, ¿no? Para que de esta manera puedan ver lo que tú estás viendo y entonces te digan a ciencia cierta o de manera clara para ellos y para ti, me interesa o no me interesa el proyecto, puedo aportar así o no puedo aportar, porque si no nada más es digo, ¿me entendiste? Me preguntas, vuelvo a decir y se vuelve un poco difícil, ¿no? Oye, y ese proceso de confiar en alguien más, porque yo sé que eso de compartir tu proyecto no es Sí. fácil. ¿Cómo fue que pudiste construir esa confianza con el equipo que estás formando, de poder compartir tu aprendizaje, tu proyecto, tu conocimiento con ellos? Sí, creo que esto es algo que con el tiempo fui también adquiriendo, no sé, de manera natural somos recelosos con nuestras ideas, ¿no? Eh, Tal vez porque muchas veces pensamos que tenemos una mina en nuestra idea, ¿no? Y la verdad es que muchas veces no es así. Creo que hay una frase que una persona me dijo ya hace tiempo, un amigo, me dijo, mira, ideas las podemos tener todos y yo puedo tener la misma que tú. La diferencia está en la ejecución. Tú puedes tener la misma idea que yo, pero si tú no haces nada, pues tu idea no sirvió de nada, ¿no? Simplemente se te ocurrió, yo sí me esforcé, yo sí tracé la estrategia, yo sí la ejecuté y llego a tener la idea funcionando, ¿no? Entonces, y tú no hiciste nada, pues el resultado es para mí, ¿no? Y no es que te hayan robado la idea, simplemente aquí creo que lo que podemos concluir de esta idea que en algún momento me dio este amigo es, digo, tampoco lo vas a andar contando en todos lados, pero cuando estás armando un equipo, que es precisamente, el equipo no puede funcionar sin confianza, ¿no? Y sin delegar las responsabilidades y construir en este caso una empresa en conjunto, debes de entender que aunque la idea es tuya, si no la compartes, si no la construyes con alguien más, es tu visión y nada más, ¿no? La ejecución incluso, nuevamente tomando el ejemplo, pues yo soy ingeniero en biotecnología y tendré un posgrado en ciencias y, ¿no? O sea, podré resolver el problema de biotecnología, pero me ponen a ver temas legales y ya no sé nada, ¿no? Entonces, tengo que abrirme con el abogado, tengo que abrirme con el contador. Y vamos, eso no implica que él me va a robar la idea. Tiene que entenderla para sumarse y ejecutar en conjunto. Entonces la realidad es que creo que tenemos que ser un poco más abiertos y entender que ideas todos las tenemos, ¿no? Y no porque la cuentes alguien te la va a robar. Lo importante es cómo ejecutas y cómo llegas a la meta, al objetivo, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que las empresas de biotecnología y parece que de todo lo que tenga que ver con ciencia pura que luego vas a aplicar en algo, podría ser más retadora que una industria estándar, porque por una parte tienes que hacer que una idea compleja pueda ser permeable hacia toda la organización y por otra parte creo que con formación como politécnicos en general como alguien enfocado en ingeniería es como muy cuadrada y a veces no tenemos ese feeling de interpretar una entonación diferente, interpretar un gesto, dar la palabra adecuada en el momento. Entonces, creo que si el que empieza una empresa de tecnología debe ser una persona integral e íntegra. ¿Tú qué opinas, Héctor? Sí, es como la fama de los ingenieros, ¿no? Que somos muy cuadrados, muy cerrados, incluso que algunas veces no sabemos ni hablar correctamente, ¿no? Entonces, pero vamos, es una cuestión que no nos debe vamos, no creo que sea real, ¿no? Y pues sí, todos tenemos habilidades diferentes, pero no sé quién decía por ahí, las habilidades se aprenden, ¿no? Si te interesa, las habilidades las aprendes hasta cierto punto, ¿no? También. Entonces, creo que sí, como en muchas de estas
La realidad es que creo que es incluso una característica de los emprendedores en general, ¿no? Debes de ser una persona, como bien dijiste, integral, con varias capacidades, incluso con ciertos, ciertas características de liderazgo importantes, ¿no? Porque al final la función del líder es tal cual la que decíamos, ¿no? Tienes que hacer que las personas que están a tu alrededor vean lo que tú estás viendo y se convenzan de seguirlo, ¿no? De seguir ese objetivo. Ese es el líder. Entonces, la realidad es que necesitas esas habilidades y que incluso sucede actualmente en la industria, ¿no? O sea, los puestos más altos, los puestos de liderazgo, pues tienen estas características, ¿no? De perseguir el objetivo, dirigir al equipo para llegar a él, pero funcionan a partir de la delegación. O sea, ningún gerente está sentado o persiguiendo la línea de producción. Para eso están los jefes de producción, el gerente de producción, los supervisores. O sea, hay todo un sistema de delegación basado en la confianza y en el conocimiento de cada uno de los perfiles que permiten que el líder pues se encargue de lo que se tiene que encargar, ¿no? Entonces la realidad es que yo creo que incluso una startup pues es muy similar en este sentido a una empresa pues ya conformada, ¿no? Claro, tienen sus diferencias en lo que se considera como agilidad, ¿no? La startup en teoría debe de ser más moldeable y pues las personas que trabajan pues también deben de estar abiertas a esto, ¿no? A cambios constantes pues asociados a cambios de estrategias, validaciones de mercado, vamos, el producto que hicimos durante 2 años no sirve para nada, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, tal vez hay que ser un poco más flexible o más moldeable, pero creo que muchas de las características que ya actualmente existen en la industria, pues son inherentes a los puestos de liderazgo que hay dentro de una startup, ¿no? Súper, Héctor. Y ahora entrando en materia de mejora continua, podemos definir la mejora continua como, de forma muy burda, como una escalera, ¿no? Tú mejoras un proceso, lo estableces, lo estandarizas, lo mantienes estable y lo vuelves a mejorar, ¿sí? Siguiendo ese ciclo. Dicho esto, ¿cómo has vivido? Me imagino que tú has vivido este proceso y mi pregunta es, ¿cómo lo has vivido? Sí. Fíjate que ese es un tema interesante porque, vamos, todos estos sistemas de calidad pues nacen al final de procesos bastante automatizados, ¿no? La industria automotriz prácticamente es la madre de todo esto, ¿no? Entonces, cuando viajas un poco a los sistemas biológicos, que son los inherentes a la biotecnología, es un poco distinto, ¿no? Bueno, es bastante distinto y a veces es difícil lograr instaurar un sistema de mejora continua que funcione al nivel que funciona en un sistema automotriz, por ejemplo, ¿no? Porque al final en el sistema automotriz, pues bueno, tienes la pieza con ciertas dimensiones, ciertas características y la máquina la genera, ¿no? Y es relativamente sencillo identificar la que no cumple las dimensiones, tienes los sistemas de Poka-Yoke y todos estos sistemas donde en teoría tu riesgo se reduce a cero, ¿no? Prácticamente. Y eso es relativo, ¿no? Ese cero en realidad no existe. Pero los sistemas biológicos de manera inherente tienen una variación, ¿no? Lo vemos entre nosotros. Yo tengo el cabello chino y Ángel, que lo conozco de casi toda la vida, tiene el cabello igual de chino que yo, ¿no? Incluso hay unas fotos tal vez de cuando éramos niños que teníamos ciertos rasgos parecidos. Ahora de adultos somos completamente diferentes, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es los sistemas biológicos. Hoy haces un lote, cumples tus especificaciones, pero tienes ciertas variaciones que son permitidas, porque el sistema biológico es diferente, lo produciste con un organismo que está vivo, que está creciendo en un bioreactor, se llaman, y sí, es el mismo organismo hoy, y el lote que haga dentro de una semana es el mismo, incluso parte de los parámetros de calidad o de las especificaciones de calidad que se vigilan es estabilidad genética. Eso al final te dice, ok, yo utilicé hoy la célula 1 y la célula 3 que voy a usar el mes que viene, genéticamente son iguales. Pero mientras están creciendo, hay cierto cambio en la expresión genética que es permisible, porque no podemos hacer que siempre estén idénticos, ¿no? Entonces, eso es una barrera, o no barrera, es más bien un reto para los sistemas de mejora continua, ¿no? Porque al final mejoras, estandarizas y pasas a lo siguiente.
esto ya está estandarizado y en teoría ya no tendría que moverse, pero en el sistema biológico es complicado, ¿no? Entonces, la verdad, las veces que hemos estado trabajando en esos sistemas y montarlos, pues es un poco, es retador, ¿no? Es complejo y es retador porque pues nuevamente incluso nos ha tocado que quienes nos asesoraban o nos ayudaban, pues venían de todas estas industrias, ¿no? Como motriz o industrias metales mecánicas que tienen todo esto ya muy bien controlado y sus certificaciones de Black Belt y todo lo demás, y chocaban con los procesos biológicos y a ver, espérame, ¿cómo? ¿Tu producto no es idéntico todas las veces? Sí, pero tiene un 2% de variación, por decir algo, ¿no? Entonces no es idéntico, no te puedo seguir, ¿no? Porque pues al final eran como lenguajes diferentes, ¿no? Pero la realidad es que es algo que los sistemas de mejora continua son necesarios, ¿no? Y incluso en la biotecnología al final se encuentra la manera de lograr esa estandarización, esa homogenización de criterios y que el producto pues tenga los criterios de calidad, pues los necesarios o los que se requieren para la regulación que tiene, ¿no? Que también aquí es algo crítico, ¿no? En el caso de la biotecnología, casi todas las industrias que toca tienen un sistema de regulación elevado, ¿no? La farmacéutica, la regulación es prácticamente la industria de las más reguladas, la de alimentos, una regulación también bien pesada. Entonces, hay muchos cercos de calidad que hay que cumplir, ¿no? Y que van asociados a la mejora continua. Pero creo que también aprender todo esto incluso te llega a impactar a ti, ¿no? Ya como individuo. Tal vez lo aprendes en la industria, pero después vas viendo que pues tú también eres hasta cierto punto una industria, ¿no? O sea, tienes ciertas características, ciertas formas de hacer las cosas que se pueden estandarizar, que puedes, vamos, hasta la gestión de tu tiempo pueden caer en esto, ¿no? Entonces, sí es como un poco complicado dentro de la industria biotecnológica, no es imposible de hacer, pues son como dos escenarios o dos mundos un poco diferentes, pero creo que cuando trabajas con ello y lo vas aprendiendo es muy enriquecedor para uno como persona. Súper. Entonces, por lo que entiendo, Héctor, existen estos parámetros que tienen estas fuentes de variación o esta variación natural que muy complicado se pueden controlar, pero hay otros parámetros que sí los puedes controlar, los puedes manipular, mantener dentro de un límite más, digamos, estándar, y es donde puedes aplicar totalmente la mejora Sí, es continua, que, ¿verdad? por ejemplo, de las herramientas estas de las cartas de control, ¿no? Que es como algo muy socorrido. Sí, En la industria metalmecánica, no sé, sacarás 10.000 piezas por hora, no sé, una cantidad exorbitante, ¿no? Entonces tú tomas tus muestras, y tomas tus 100, 200 muestras, las que necesites, y vas construyendo tus gráficas. Y no hay problema, ¿no? Lo monitoreas, porque de una u otra manera el proceso es continuo, son piececitas y cada una es un producto en sí mismo, ¿no? En el caso de, por ejemplo, estamos haciendo un medicamento a partir de biotecnología y tu producto durante todo el proceso de cultivo lo usamos para decir que en el reactor que les decía tenemos 1 millón o 3 millones o más de células por mililitro, o sea, cada una es un individuo en sistemas de producción de 1.000 o 2.000 litros. O sea, ¿cuántas células hay ahí, no? Y cada una de ellas produce el producto que tú quieres, pero no es lo único que produce. Como es un organismo vivo, pues tiene un metabolismo completo, ¿no? Entonces tú le das comida y entre lo que produce ahora sí que su excremento, digámoslo, pero también tu producto. Y ese producto, pues lo muestrearás hoy, ¿no? A las 10 de la mañana y 12 horas después hay que volver a muestrear. Pero vamos, no puedo sacar las 100 muestras que decíamos ahorita para construir la gráfica de control, ¿no? Porque tengo un solo producto que es ese tanque de 2.000 litros y cada uno de esos mililitros tiene 10 millones de células. Entonces, no puedo hacer ese muestreo, ¿no? Porque además el producto es una molécula que no ves, no es la pieza de X característica. Entonces, algunas cuestiones son un poco difíciles de adaptar, pero la forma de hacer o de poder establecer esta forma de control es que cada etapa tiene especificaciones
que hay que cumplir, ¿no? Parámetros de control de la operación unitaria que se está realizando en ese momento, características de la molécula que debe de tener, porque a veces la molécula se va modificando desde que la estás generando con la célula hasta que la vas purificando y se transforma en un medicamento, ¿no? Parámetros de pureza, parámetros de químicos de composición de la molécula, si utilizas algunos aditivos durante el proceso, la concentración de los aditivos. Entonces, hay ciertos parámetros tanto de control y de como variables de respuesta que tú puedes medir y que te ayudan a llevar sí un control estadístico, pero no puedes tener en la mayoría de los casos, no puedes tener este muestreo tan grande que te permita generar una estadística para tener una gráfica de control tan bonita como las que salen en las industrias de manufactura, ¿no? Entonces, sí hay otra forma de controlarlo y mucho es, pues con diseño incluso a veces basado en ciencia, ¿no? Sabemos que ciertas moléculas, aunque son prácticamente idénticas a la que termina siendo el medicamento, sí tienen cierto nivel de presencia o cierta concentración en el producto final son tóxicas, ¿no? Y entonces en lugar de hacer un bien, estás haciendo daño con el medicamento, entonces, pero vamos, todo eso está basado en evidencia científica. Un poco diferente, pero se puede aplicar todas estas herramientas de mejora continua. Perfecto, me parece que es un cambio de paradigma para los que hemos estudiado estas herramientas de mejora continua y hemos hecho ese mindset de nuestro día a día de no todo va a ser tan exacto, tan preciso, Tan exactamente, o sea, cuadrado. pero sí tienes que tener esa flexibilidad estadística para entender que hay una cierta variación que va a ser inherente, natural y que de ahí no vas a poder pasar. Entonces, no sé, yo creo que los ingenieros industriales envueltos en industrias tecnológicas tienen que desaprender mucho para poder ser útiles en la línea de producción, en la gestión de la empresa. Y pues yo creo que con... Dale, dale, dale. Oye, Ángel, perdón, Ángel, y continuando lo que dices, creo que aquí es muy importante lo que decimos que la mejora continua no es nada más un conjunto de herramientas, sino una filosofía o una forma de pensar. Y creo que aquí es muy importante el conocer todas esas herramientas que quizá al final no vas a aplicar, pero el conocerlas te puede ayudar para que con sentido común puedas encontrar una solución o una alternativa para cómo abordar esas situaciones. Sí, sí, sí. Sí, sin duda, la verdad es que, eh, como les digo, estas herramientas tal vez no las aplicas exactamente igual, pero son una forma de hacer el análisis que te puede ser útil, ¿no? Y puedes adaptarlas y la parte estadística pues no te la quitas de encima, ¿no? Aunque claro, te vas a tardar más tiempo en generarla por esto que estamos diciendo de que el muestreo es diferente, ¿no? Lo que decíamos, no sé cuántos lotes se hagan por ejemplo, en una armadora de accesorios para auto, ¿no? Ya no pensemos en el auto completo, pero a lo mejor generas, no sé, 10 lotes en el día, muy grandes, puede ser, no tengo idea, pero por ejemplo en el caso de lo biotecnológico, a veces un solo lote dura un mes, así desde que empezó, desde que descongelaste la célula que está modificada genéticamente, hasta que quedó en un producto purificado para formularse. Todavía no se acaba, ¿no? O sea, todavía falta ir y formularlo como medicamento. Puede pasar un mes completo. Entonces ahí, pues sí, puedes hacer 12 lotes a lo mejor al año, ¿no? ¿Y qué estadística puedes sacar de 12 puntos? Entonces es como dif- diferente por este tipo de cuestiones. Perfecto. Pues creo que en este episodio logramos conectar varios puntos de los que hablamos, mejora continua, una industria completamente diferente, emprendimiento, academia. Entonces, me parece que ha sido un episodio muy, muy completo, chicos. Gracias. No, Gracias por el gracias. espacio, muchachos, a ustedes. Y pues sí, fue un gusto platicar de todos estos temas con ustedes. Y ya cerrando con esto, Héctor, ¿cómo podemos Eso, motivar a la gente, a la comunidad de ingenio, para que se involucren eso. más en la ciencia, en específico en esto que es la Sí, biotecnología? fíjate que, bueno, yo lo que pienso es que hay que generar ese interés primero en cada una de las personas y pues este interés no puede salir más que de cada uno, ¿no? Y creo que la forma de hacerlo es acercarte más a esta información que puede estar disponible, ¿no? Como ahorita todo lo que les dije, cambio climático, pues eso está ahí abierto para todos, ¿no? Puedes leer y a raíz de esa lectura de eso, seguramente te va a decir, bueno, ok,
Y a lo mejor pues, es un problema tan gigante, tan grande que yo quisiera hacer algo, ¿no? Yo creo que estoy seguro de que a la mayoría cuando lo lees, lo desmenuzas con toda la información que está, dices, ah, cabrón, yo qué puedo hacer o me voy a quedar aquí tranquilo, ¿no? Entonces, de ahí puedes empezar a buscar, o sea, esa misma información te va a llevar a buscar información ya tal vez científica y puedes terminar en cuestiones de biotecnología, ¿no? Y la verdad es que también de nuestro lado, como pues gremio, llamémoslo, no me gusta mucho esa palabra, pero gente que está dentro de lo de la biotecnología, pues la realidad es que, pues en general, más bien, como científicos, es una responsabilidad aún pendiente y que creo que tenemos que tomar y resolverla, transmitir la información o la información científica de una manera más clara, más entendible y que precisamente genere el interés de involucrarse a más personas, ¿no? Entonces creo que este tipo de escenarios faltan, ¿no? Y creo que esfuerzos también como los que ustedes están haciendo, ¿no? Podcast donde existe esta apertura, pues, de hablar de temas que a lo mejor no necesariamente tienen que ver del todo con industrias que ustedes ya conocen o con temas que ya han tratado en otros de sus capítulos, pues de una u otra manera puede despertar el interés de más personas, ¿no? Entonces, toda esta red de comunicación que se va construyendo entre diferentes profesionales, creo que también es importante. Perfecto, pues sí, la idea es conectar puntos y mostrar que todos estamos alineados uno con otro en diferentes industrias, en diferentes partes de pensamiento. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Como siempre, Ángel, un placer. No, Y muchas Héctor, muchas gracias a ustedes, gracias. que estén muy bien. Por último, no sé si quieres compartir alguna red social, Sí, Héctor, sí, quizá LinkedIn. pues, les deletreo el nombre. Es IX Biotech en inglés, o sea, es CH al final. Ahí pueden encontrar nuestro proyecto de la incubadora. Eh, Como les digo, andamos en universidades con estas pláticas, los cursos que en ocasiones ofrecemos en línea. Vamos a lanzar un podcast un poco más adelante. Entonces, estamos tratando por ahí de hacernos visibles y pues con gusto ahí nos pueden encontrar y contactarnos. Excelente, Héctor. Ángel, entonces damos cierre. Em, Sin nada más que comentar, comunidad, esto Ingeniería fue de Ingenio. procesos más allá de la manufactura. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye. Ingenio,